Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. No manches, no sé qué me hace cuando oigo eso, güey. Qué padre. Tiene que ver con el sonido de la... Tuc, 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 tuc. ¿Qué es eso? Y el piano, y la pianola. Es que este es un son cubano, ¿verdad? Es un son cubano. Pero, ¿sí es son? Si mueves tu pata baterista, todo entra, ¿eh? Sí, ¿verdad? A mí me gusta esta parte. Es como, es que te digo que es... Como es un- cha-cha-cha. Es que es como Es un que cha-cha-cha. sí tiene Es- ahí cha-cha-cha. ellos eran cubanos, creo, Eso era ¿no? cha-cha-cha, efectivamente. ¿A poco ya acabó? Hace un fade out. Ay, qué ¿Quiénes eran los que triste. cantaban eso, sabes? Los bribones. Los bribones. ¿Era un trío? Era un grupo, sí, era un grupo versátil. Estamos en el podcast número 17 y están en mi casa, en la casa o en M-Filio, los hermanos, el mayor y la menor. Oigan esos aplausos. Aquí Me estamos, encanta. aquí estamos. Vamos a presentar primero a las damas. Está Marianita, Ay, hola. mi ¿cómo hermana, que es sin lugar a duda la más pequeña hasta ahorita conocida. están? Ay, no, pues espero que sí. Y Así siga. ya contaremos el suceso cuando nos enteramos que venía, ¿verdad? Porque pues, yo tengo una situación, pero está también Salvador Sí. Chavo Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chava Filio, Mucho gusto. que es el mayor. Así que la idea de invitar a la menor y a el mayor a este especial de Tilín, el fotógrafo de la voz, fue porque yo soy el de en medio, chicos. Eres Qué como padre. el jamón. Sí, el sándwich, es el mismo sándwich. Él es el jamón. Por los gorditos o porque tengo jamón de puerco o jamón de Qué pavo. bueno. Oye, decían que en las familias el niño sándwich era el más problemático. Era el más Pero no es, conflictivo. en este caso no. Ay, por ¿sí? favor, creo que fui el más alivianado. Bueno, sí es cierto. Y dicen que el mayor es el que El paga, más guapo. el que paga los platos rotos siempre. Pues están en Pues es que es el que está a prueba. Es el que está viendo lo con que el está que pasando. están testeando claro. que si jala Y o es no el que se jala. da cuenta de lo que pasa con todo. O sea, yo me acuerdo de todos, chiquitos, medianos, grandes, pasaron todos después de mí. ¿Y qué ibas sintiendo cuando aparecía el primero, el segundo y el tercero? Solamente, Decías, fíjate, ¿qué, eso ¿no era- iba a ser yo el único? ¿Qué pasó aquí? No, eso era una variante. Lo que era una constante era que Filia siempre estaba embarazada. Ay, O sea, no el manches. individuo veras? que salía era una variante, pero Exacto, la constante la constante. era... Era una mamá embarazada. Exacto. Yo me acuerdo de mi mamá siempre en la cocina, embarazada. Ay, pobrecita. Está qué bien, horror. ¿no? Grueso. Bueno, te voy a decir pobrecita y no, porque yo creo que las mujeres de esta familia, somos pocas, que no somos Sagrario y yo, las únicas hermanas, tenemos un buen gen de madres, ¿verdad? Porque nosotras tuvimos embarazos maravillosos, tanto Sagrario como Si yo. no fueron de esas clásicas No, gordas, hombre. latos. No, Ahí hombre. la herencia de Tuvimos mamá unos cayó embarazos toda, que sí. yo les puedo decir, yo que soy enfermiza y siempre tengo alergias. Durante mi embarazo fue mi periodo de salud. Es más, ahorita díganme que estoy adicta de arranca. Oye, bueno, ¿No es así tu voz ay, normalmente? ya déjenme, no me burlen. Oye, pues Traigo una voz. ve pensando un poco si eso no podría ser un medicamento. Ay, cállate, claro que no. Un paliativo. No, pero lo que les quiero Oye, decir claro, es ahí que te mamá, curas y no sé si ya. se acuerdan que mamá decía que su estado ideal era embarazada. Ah, sí, Pues pues, era- nunca estuvo de otra forma. o Era sea, el más común y el más es que para permanente. los que nos están escuchando, que más o menos entiendan la mecánica de lo que estamos diciendo, somos una familia de 10, en donde hubieron primero 6 hombres, luego vino Sagrario, luego hubieron otros 2 hombres y luego vino Mariana. Sí, ¿Sí? ¿Así fue, Chavito? Sí, así es. Pero hubieron otros en el camino que no la libraron, Que ¿no? no la lograron, sí, claro. o sea, ¿seríamos cuántos? Como 12. No manches. Yo creo que 13, Chavito. ¿O 13? Sí, porque chance. fíjate, de repente el espacio que queda entre
Evidentemente tú ya le van pegaditos. Y Héctor y David también. Pero entre Gabriel y yo hay 3 años. Y no puede ser que esta señora nos haya embarazado en 3 años. Sí. Y luego entre Sagrario y yo también hay 3 años. Y no puede ser que nos haya... Claro, cuando era la ulsanza, ¿no? La ulsanza. Yo me acuerdo que entre el mito, o bueno, la leyenda, era que entre Sagrario y tú, Mario, había 2. De menos 2. Había de menos 2. Al menos 2. O sea, seríamos 12, 13. 12, 13. Pues mira, uno entre Bendito. Gabriel y No yo, y otros 2 ahí habían 13, sí, de menos. Pero a ver, 13. platíquenme entonces el misterio de por qué entre Dani y yo hay casi 10 años. Ah, bueno, porque ahí ya se había cerrado el negocio, Sí, Margot. se cerró la fábrica. En realidad, la sorpresa de cuando nos informaron Tilín y Filia que venía Mariana fue un viaje que fueron a hacer a Houston. A Houston, sí. Que iban con los fonomímicos, ¿te acuerdas? Y entonces, estando allá, obtuvieron el resultado de saber que Filia, pues ahora sí que estaba preñada. Ah, qué desagradable término. Y ahora fíjense que eso estaba bien cañón. El Tilín viajaba mucho, estaba de gira, pero llegaba literal de pisa y corre. Güey, Ok, pisaba sí. y se iba y pues es que y la otra más fértil, madre santa. Dios mío. Pues, ¿qué onda? Le Tilín soplaban y se estornudaba y... Y salía un árbol. Sí, sí. Sí, el otro. Sí. hiper- O sea, eran como los 2 dioses de la mitología. Sí, haz de cuenta como... Celta de la fertilidad. de la escupían estrellas y salían. No manches. Bueno, finalmente aquí ya están en el estudio, ya los están viendo ustedes, a Mariana y a Salvador, los están oyendo. Y el motivo de reunirlos, chicos, y como bien lo escuchamos en el tema de inicio, fue recordar a papá, recordar a Tilín, el fotógrafo de La Voz, porque yo todo el tiempo estoy hablando de él. Ya les contamos que somos 10, ella la menor, él el mayor y yo el de en medio. Y así van a tener como que una visión bastante general de lo que ahí pasó al cabo de muchos años, en donde pues, Chavito, ¿cuánto tiempo fuiste el más pequeño? Pues muy Un poco, año, ¿no? un año nada más. Porque Alejandro, yo le llevo un año exactamente. O sea, yo cumplí cierta edad que acabo de cumplir. Ah, ya dile, ¿Qué? Camán. Que no se va a mencionar. Que no se va a mencionar, no podemos tocar. Ay, Salvador. Como decía Filia, esa es conversación de cocheros. Eso decía Filia. ¿Qué edad tienes? Y cochero, yo acabo de cumplir 61 y Alejandro tiene 60. O sea, nos llevamos un año y meses, pues. Después Héctor, pues está muy pegado. Luego vienen unos pequeños espacios donde ahí son las etapas que tú dices. Por eso, pues yo no sé si tú te acuerdas, Mario, Mariana, que el primer grupo era el Dash, el famoso Dash. Así es. Que eran David, Alejandro, Salvador y Héctor. No en ese orden, pero fonéticamente nos funcionó y ese era el grupo Dash. Después hubo un espacio ahí y vienen los medianos, que son César, No. Gabriel. No, César, no. No, César es de los Gabriel, chiquitos. Mario, Sagrario. No. No, es que se dividía así. Eran tercios. Uno de nuestro cuarto se coló para hacer Dash o ustedes lo secuestraron razón, y se lo David. robaron. Pero la división eran 3, Tres. 3 y 3. O Sí, sea, eran los grandes, Chavo, Ale y Héctor. Exacto. Los chicos, David, Gabriel y Mario. Y los chiquitos, César, Daniel Sagrario y Daniel. y Daniel, exacto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? 369. No, yo ya no alcancé categoría. Ya no califiqué. No alcanzaste pool. Entonces así estaban las habitaciones. Pero bueno, una de las cosas que yo siempre les cuento es la manera en la que nos fue Tilín dando herramientas que hoy pues, muchos hemos puesto a funcionar en nuestro trabajo y en nuestra vida. Una de sus características al tener a tantos hijos era cómo los entretengo, qué hago con ellos, ¿no? Claro. Yo quisiera que ustedes... ¿A qué vamos a ir a un corte? ¿Vamos a un corte? No, ¿cuál corte? Está Ay, bien. Vamos a un lo corte y al mejor. regreso, Chavo, que fue el primero, nos dará su primera anécdota del Tilín, del Tilidiario. Y después seguiremos con Mariana y luego conmigo. Así es que vamos a un corte y volvemos. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. ¿Has escuchado tu voz?
¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En el taller Tu Voz es tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de 1000. Tu voz es tu imagen. Informes e inscripciones en mariofilio.com/talleres. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. No acabo de afinarme. Esta tos me va a matar. Usado, cántele bien, que no ve que una chamaca que está debutando hoy. Ahí voy. Ay, chiquitita, caminito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también. Le salía Y hasta un idéntica. tiburón. A Chabelo le salía idéntica. Porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito El le ha tono. pedido a Santa Claus ¡Qué agudo! pares Un de agudo altísimo. patines para Y afinado. poder ir Sí. veloz. Para poder ir veloz. Para poder ir veloz. Que no es posible. ¿De dónde sacaba eso, papá? No lo entiendo. O sea, Y decían que a Agustín Lara no lo soportaba. No, no le gustaba. Tenía un problema muy fuerte. ¿Verdad? Que, Sí, que a mí me lo dijo. detestaba que lo a mí me imitara. lo dijo varias veces. Sí. ¿Y cómo era el caminito a la escuela, chavo? Fíjate que- Cuando empezaron a... Es que ahorita que pusiste esto y que oímos todas las voces y todas las cosas que hacía Tilín, nos refiere a algo muy interesante y a buscar una característica de él. Y si tú me dijeras, oye, ¿cómo era papá? Pues yo te diría, bueno, yo me puedo acordar de 2 o 3 características que son básicas. Una de ellas era muy audaz. Era un cuate tremendamente audaz, tremendamente. Nada le daba miedo, nada le daba pena, nada lo detenía. Y otra cosa combinada con esa audacia era la creatividad. Era un tipo terriblemente, terriblemente creativo. A mí no se me olvida, y esto yo creo que nada más Alejandro se podría acordar, a lo mejor Héctor, que Tilín montaba una estación de radio en su casa. ¿Tú sabes eso? No, he oído que grababa. No, espérame. Tilín tenía un equipo de sonido Ratson, que en ese Ujú. tiempo era lo que era así, pues, todo análogo. Las bocinas de trompeta. Las bocinas ¿no? de trompeta. Sí, claro. Y como costaba mucho tiempo, era temporada de lluvia, ir al centro a grabar a la W y estar ahí, Tilín adaptó en el cuarto de hasta atrás una alfombra, un micrófono, puso su equipo y él transmitía su programa de radio desde ahí. Yo me acuerdo muy bien. Entonces conectaba, te digo, era muy creativo, era un cuate terriblemente audaz y él les decía, pues ahí les va la señal. Los técnicos de la W decían, ¿qué? ¿Cómo lo hace? No me preguntes cómo lo hacía, pero lo hacía. No lo dudo. Eso lo no, hizo tantito. muchas veces, papá, y eso a mí me marcó de entender de él la audacia y la creatividad que creatividad. tenía. Eso Era es muy estilo Gabriel, ¿no? muy Totalmente el estilo que de Gabriel Gabriel. pegaba Sí. con Durex así. Y muy unía cada- parecido a lo que Gabriel hace de pronto, porque yo recuerdo también, y esto yo no me tocó vivirlo, pero lo oí de ustedes, chavo, que decían que era bien listo Tilín y grababa los programas de los de los aficionados que salían en la W, Sí. en una grabadora de carrete, y no sé si grababa la transmisión o conseguía grabarlo ahí, pero yo digo, creo que lo hacía desde su casa y luego localizaba a los participantes y les ofrecía, tengo un disco con su grabación. Hacía los discos de 45. Hacía discos ¿no? de 45 y hacía cajitas con rollitos de magazine, ¿cómo se llama? No magazine, Ajá, de un cuarto. cinta, de un cinta cuarto. magnética, Cinta exactamente. de un cuarto. Entonces lo que ellos prefirieran, o la pasta, o Sí, la claro, pasta. hay formatos. Hay formatos también. O sea, Fíjate, también cómo, hay categorías. como diría Víctor Manuel, no hemos inventado, No hemos inventado nada.
Era nada más la temporada. En ese tiempo eran discos, fíjate, habían discos de 33 RPM, revoluciones por minuto, o de 78. 78 giraban. Giraban rapidísimo. Y eran de pasta. Se te caía uno y se hacía pedazos. Sí. Había notas de metal recubiertos que traían el surco. Sí, yo los llegué a romper. Pero los llegaste a romper. Pesadísimo. Pero fíjense qué interesante. Este primer recuerdo de Salvador, de Chavo, nuestro hermano mayor, que habla de de esta capacidad de Tilín, que yo siempre he pensado que ha sido la resiliencia y que además nos enseñó a todos a salir adelante de los problemas con creatividad, ¿no? Lo que la gente en común pocas veces usa y que están acostumbrados a hacer su vida diaria. Ahora vamos a ver la visión de Mariana hasta después de, llegó después, tú tenías 20 años. Yo le llevo 23 años a Mariana. Sí, seguramente tuviste alguna visión de esto o no. Tú dinos, ¿qué viste? Si viste algo de esto o lo que tú quieras comentarnos en la forma de ser de él. De lo que más te sorprendería de él. A mí me tocó como una etapa muy diferente y a mí me tocó un Tilín ya como súper tranquilo, porque cuando yo nací, Tilín tenía 50 años, pero también eran como los 50 años de antes, porque ahora tienes 50 años y eres un chavo, ¿no? Un chamaquito. Eres un chavito. Pero yo me acuerdo de ver a mi papá ya como cansadón, o sea, yo ya lo veía cansado, aún así, siempre dinámico y siempre haciendo cosas. Yo más bien tengo el recuerdo de un Tilín como más que atendía todos los asuntos desde la mesa de la cocina con un teléfono gigante, con un cablezote que le había puesto. Sí, para moverse por la casa con el teléfono. Para moverse por la casa, sí, porque como creo que todavía ni había los teléfonos. No había ni inalámbricos. Por supuesto que no. Entonces él le ponía un cable así de 100 metros. No hemos inventado nada. Claro, y entonces lo llevaba por toda la casa, ¿no? Entonces mamá se ponía a cocinar y Tilín se sentaba ahí en la mesa con su teléfono y desde ahí despachaba la vida de todos. Sí. O sea, como que ya no era como para él aventarse a hacer las cosas, sino que desde ahí era la mente maestra que coordinaba todo, ¿no? Sí. Entonces desde ahí solucionaba, que estaba vendiendo una carpa y unos payasos que iban a ir a un evento, pero también que fulanito, Héctor, ve a recoger a la escuela a Dani y de ahí van a ir con la novia que la van a llevar. Entonces era como el mastermind. Sí, era como el mago de Oz. Sí. Desde ahí coordinaba. Oye, pues yo era el único que tenía coche en ese tiempo y entonces a mí me hacía el viaje. Ya me voy, papá, espérame. Sí, te llevas a te Alejandro, vas a llevar pasas a Héctor, dejas a David y luego recoges a Mario. Joder. Era padrísimo eso. Y fíjate, ahora que dices todo esto de los cables y eso, yo les tengo que confesar algo con lo que no puedo, me gana. Pero esa es tu visión en medios, que estamos en medio. Ubiquemos. Yo ya habló Mariana. Y tú eres el Tilín, de medio. Y a mí me tocó un Tilín, ya treintón, ¿no? Okay. La verdad, ya bastante más asentado después de cometer ciertas locuras, pero de las cosas que más recuerdo que me marcaron y que incluso me hicieron estudiar publicidad. A ver, Chavo, tú me sacarás de la duda. El otro día platicaba yo en este podcast que a mí me llamaba mucho que veíamos las carreras de autos en la Linda Vista. Y papá, para que al ver la televisión no hubiera un escándalo, hizo una cajita de madera con unos jacks para meter ahí audífonos. Claro. Y nos dio a cada uno un audífono. ¿En serio? De estos que se usaban de chícharo. Chícharo monaural. Y entonces estábamos viendo la tele, le sacó la señal a la tele. Eran los inicios de los 70s, chicos. O sea, no había en las televisiones con outputs. Con 1000 salidas. ¿Quién sabe cómo la sacó? La habrá Zenith. sacado. No te digo cómo la sacó. De las dos cables que entraban a la bocina, tomó el positivo y el negativo. Así de fácil. Entonces ponía la cajita y, a ver, chicos, todos conéctense, porque también desquiciábamos a la mamá si estábamos ahí. Y yo recuerdo que veíamos las carreras porque en el autódromo de los hermanos Rodríguez habían carreras. En ese entonces había alguna fórmula. Era la Fórmula 1. Y entonces, fíjate, dos cosas que me quedé de ese entonces. Uno, que anunciaban unos pilotos, salían ahí anunciando unas croquetas de papa que se hacían con un polvo en una caja. Así salió un piloto y decía, las nuevas croquetas de papa, que no sé qué tanto. Y yo, ¡ay, las queremos, papi! Y las compró un día y a la siguiente carrera, ¿qué creen que nos pusieron en la mesa? Mamá hizo las croquetas así, doraditas, con pancito molido así, mientras oíamos las carreras. Y esta sensación de ver a los señores que las anuncian, comer las croquetas, tener en mi oído el sonido. Claro. Y les digo algo,
a ustedes les consta, Mariana, tú lo has visto. Yo viajo al menos con 4 audífonos, 4 pares de audífonos. Compro audífonos, o sea, soy el mega fan de los audífonos. Ahí me empezó esa. ¡Ay, qué risa! ¿Qué va? O sea que Tilín hubiera sido súper geek si viviera en esta época. No, olvídate. Ese era geek pues vintage. Eso que tenía yo pensaba también ayer otras cosas. Una cosa que tenía Tilín es que arreglaba cualquier aparato. Pues como tú. Sí, arreglaba todo. Yo creo que yo de ahí un poco lo arreglaba todo. Es que aparte eso me gusta mucho, que cada cosa que comentan, digo, como Gabriel, como Chavo, sí. como Mario, como por eso no Epogui, hemos inventado nada. Cada uno de los hacemos hermanos lo que él nos tiene como características, Oye, ¿no? Cuéntanos, Chavo, él arreglaba cosas porque tenían también su cuarto de herramientas, ¿no? Tenía un cuarto con mucha herramienta y entonces arreglaba desde un tostador, agarra la onda que todo era análogo, no había nada digital. Entonces todo era mecánico, tornillos, poleas, polipastos, resistencias, empujes, embragues, cosas muy, muy, muy mecánicas. Él viene, no olviden que Tilín viene de manejen en su mente que Tilín viene de su papá, que era ingeniero electromecánico. Okay. O sea, don Salva, el primer Salvador Gómez, que es Salvador Gómez Valero, el papá de mi papá, nuestro abuelo, ese señor era ingeniero electromecánico. Y él trabajaba en la fábrica de armas. O sea, él tenía planos. Yo me acuerdo que era a mí me enseñó. Era dibujante, yo también. ¿Te fijas? Claro, Salvador. Digo, todo va tomando forma. Y él tenía los planos de una ametralladora en donde él me los mostraba y yo decía. Entonces de ahí Tilín toma la idea de usar desarmadores de cruz, planos, y eso se va pasando y Tilín se ajusta a lo que te digo. Era terriblemente creativo, inventaba. Era un talento para arreglar cosas terribles. Sí, no, yo creo que no había nada que se le complicara. No. En ese aspecto, ¿qué recuerdas tú, Margo? Ay, no, bueno, yo me acuerdo O sea, que... esto de solucionar, ¿no? Solucionar sí, todo. Solucionar todo. Yo me acuerdo mucho ¿Pero qué que otra cosa? a mí me tocó una etapa súper extraña, porque pues yo era como una hija única, ¿no? O sea, como ya todos habían sido grandes. Y entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me tocaban cosas de la escuela, ¿no? Que tenía yo que llevar la maqueta, el muñequito, el libro. Y no sé por qué, mamá estaba como abstraída en su mundo. Pero Tilín era el que todo el tiempo iba y hacía una maqueta, ponía, llevaba. Mañana hay que llevar unos palitos de paleta. Entonces él conseguía, iba, hacía. Entonces yo me acuerdo mucho de estar en la escuela de pronto un día que, híjole, tenía yo que haber traído unos palitos de paleta, una bola de plastilina. Y entonces veía yo que todos mis amigos traían su material y me empezaba a dar la angustia. Y nunca se me va a olvidar que así estaba yo en medio de la angustia y a la reja llegaba mi papá. Eso. A la reja. Sí. O sea, pero ¿cómo sabía además la hora exacta en la que yo iba a ocupar las cosas, esa? A la reja se asomaba una manita así con una bolsita de estraza que traía, aparte de una torta, todo lo que yo iba a ocupar para lo que habían pedido. Sí, claro. Entonces traía un pegamento, unos palitos de paleta, y en el instante me salvaba. En el último momento me salvaba. Entonces decía yo, qué bárbaro, o sea, se abrió el cielo. Sí, por eso se llamaba Salvador. Por eso se llamaba Salvador. Oye, no mal elegido el nombre. Fíjense, en ese aspecto de solucionar cosas, yo también tengo este recuerdo de que al ser tantos, él ayudaba mucho a mamá, y eso tendrá otras razones, no sé si vengan al caso, pero hablando de la creatividad que tenía, pues salían unos a la escuela a las 7, otros salían para entrar a las 7, otros que entrábamos a las 8, y luego los del kinder que entraban a las 9. Entonces distribuía lonches o hacía ese tipo de cosas para las distintas escuelas, secundaria, primaria y kinder. Y a todos con sus necesidades. Yo me acuerdo mucho que yo no tenía, por ejemplo, pantalones, zapatos, camisas, ¿no? Entonces él veía cómo lo solucionaba. De ahí la anécdota esa que conté en el Entrefilios. Sí, claro. Que si no la han zapatos, escuchado, de los zapatos de papá, en donde pues fui a mi grabación de la primaria con sus zapatos de charol, ¿no? Que tiene un contexto tremendo. No, pues tiene un contexto que en ese momento a mí me cayó el 20, incluso platicándolo en el Entrefilios, fue así de que igual me cayó el peso de entender pues todo el contexto de que estoy dejando mis zapatos, hijo. Y no solo eso, te van a envidiar, ¿no? Cuando te vean con mis zapatos de charol en el escenario. Para manejarnos a los hijos, esto de
güey, o sea, no es tan malo, ¿no? Que Claro. un hijo vaya con los zapatos Claro. de su papá a la No, escuela. al Lo que contrario. te está pasando es muy bueno. De eso se encargaba Tilín. Lo que te está pasando ahorita a ti, aunque fuera malo, él Es te lo muy vendía, bueno. él lo hacía que Claro. fuera bueno. Resiliencia Eso es una total. psicología. Eso era Qué una bárbaro. característica maravillosa de Sí, papá. Él sí, era sí. súper positivo. Positivo. Ajá, Pero ajá. no era positivo así el loco que se pasara del otro lado que dices, ay, que me hartas, ¿no? No, él era un positivo como muy... Muy puntual, muy más realista, puntual, ¿no? y además como siempre tuvo una gran fe, a todo le sabía dar Sí, cauce. Se ¿no? hizo un Como hombre, que- se hizo un hombre de Sí, fe. sí. Y fíjate que mucha gente lo conoció, y te lo digo porque de pronto, pues gente que lo conoció mucho tiempo después dice, es que él era muy neurótico, él era muy explosivo. A ver, tenía un temperamento fuerte, pero la esencia de papá era un hombre positivo, era un hombre que no lo Sensible. tumbaba nada. Eso. Cuando lo llegabas Sí. a ver llorar, Sí, era, sí. era algo que te destrozaba y lo llegamos a ver llorar en un Ay, momento muy especial sí. que vamos a platicar justo al regreso de este corte, en donde ya entraremos a su faceta de el profesional, del artista, Ok. de la radio, del tiliteatro, del Sus cine, muñecos. de Qué la padre. televisión. Así que vamos a un corte y regresamos más en este vamos. especial con mis hermanos Marianita y Salvador. ¡Bravo! Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio. Hola, soy Nati Cebrián y los talleres que he tomado con Mario Filio han sido el taller de manejo de intenciones, el de locución comercial y caracterización. Y bueno, aprendí bastante en esos talleres y los recomiendo ampliamente, pero creo que con lo que más me quedo de mi experiencia en Filio fue salir de mi zona de confort. En estos talleres tienes que experimentar y tienes que darte la oportunidad de romper cualquier barrera que tengas, salir de tu zona de confort para poder absorber y aprender y sacarle el máximo provecho al taller. Y pues los recomiendo bastante y les mando un gran saludo desde Monterrey. Experiencia Filio. Regresamos al podcast de Mario Filio. Tilín, el fotógrafo de la voz. Lalo González, el Piporro, ha invitado a todos sus contlapaches a pasar una temporada en uno de sus cuantiosos ranchos. Por tal motivo, nuestro micrófono captará las impresiones rancheras que todos los artistas tienen listas ya. He aquí un ambiente ranchero. Escuchemos a un artista. ¡Ay, mamacita! ¡Me quiere morder el perro! ¡Me quiere morder! ¿Qué borraza? ¿Qué dicen Oiga, papá nunca vivió en un rancho. ¿Cómo sabía No, todo no. eso? Sabía todo. Tenía un tío, ¿no? Bueno, quién sabe. El tío Holten, Los ¿no? ¿Quién Guadarrama sería? de Toluca, que son los primos, Ajá. los primos de papá, vivían, tenían una cosa de pollos y huevo. ¿Ah, Sí, es cierto. claro, sí, y yo claro. recuerdo que al ir allá íbamos a un rancho y Cierto. así era. Y entonces ese es el recuerdo que tiene Tilín de vacas y de ¿Y chivos. qué fue lo primero que hizo, no, Yo chavo? estoy Cuando el rancho del El rancho del El rancho del Edén. que lo pusieron a hacer Bueno, él voces, hizo un programa antes que fue el primero que era Foquitos de Foquitos de Colores. color. No, chavo, ese fue después, ya es cuando, Y el Rancho del cuando Edén hace es- el noticiero. El rancho de Edén es en el primero en el que le dicen, necesitamos una gallina, un perro, una vaca. Y ya después de eso, cuando
cuando empieza a hacer voces de personajes, le dan un noticiero que se llama Foquitos de Oye, Colores. pero ¿te fijas cómo conecta con eso? Le dice el señor que era el productor, si tú puedes imitar animales, puedes imitar personas. Así es. Entonces decía, ¿cómo? Sí, claro. Y entre ellos a algunos. Una gallina es muy aguda, un burro es muy grave, un perro es muy agresivo, y así conéctalo tú. Y esa gama que tenía él, tú lo debes de saber obviamente mucho mejor tú, Mariana y Mario, la gama cromática de su garganta, de sus cuerdas vocales, de su era un tenor timbre. Porque tenía un rango súper amplio. Súper amplio. Y aparte eso súmale que era muy afinado, porque él cantaba como Pedro Vargas, como Agustín Lara, como Jorge Negrete. ¿Cómo cantaba? Tintán. Yo ahora me doy cuenta cómo cantaba. Yo les contaba a algunos que llegó a doblar a Tintán en algunas películas. Sí. Y Tintán decía, no voy a estar para la regrabación, pero llámenle a Tilín que él haga esa parte de la canción. Sí. Y así Yo me acuerdo que lo detecté un día. Yo estaba viendo una película de Tintán que pasaban... Yo tengo mucho ese recuerdo de ver películas mexicanas viejas en mi infancia, porque las pasaban en la tele abierta, se usaba mucho. Estaba viendo un día una película de Tintán y en la escena donde sale cantando, yo detectaba la voz de papá, la voz de Tilín yo la detectaba al instante. Entonces me acuerdo ser chica, estoy hablando de 8 años, estar viendo esa película y me acuerdo que lo fui a buscar, le dije, ¿eres tú, verdad? ¿Eres tú, verdad? Te caché. Me caché. Me acuerdo que se atacó de la risa y me dijo, ¿cómo supiste? Y entonces me platicó. Lo que pasa es que Tintán tenía su yate, o sea, el Tintavento. Y entonces había terminado de grabar la película y tuvo que ir a atender unas cosas del Tintavento y ya no pudo hacer la regrabación de las canciones. Entonces me hablaron, pero que tenía casi contrato de confidencialidad que no podía decir nunca que era él. Claro. Claro, lo fui. Sí. Permítame ser Oigan, su lo vihuela, por tantito como favor. Tintán Y mucho oído al parche, ¿eh? Ese Marcelino, Busano. Rásgale duro, Marcelino. Creo que un sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos igualito de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillante en la noche encantada. Volaré. Cantaré, de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de azul, de azul, pintado de azul, pintadito de azul. ¿Qué le pareció, mi querido amigo? Oye, carnaval, cantas muy Federico de plano. Ay, no puedo contenerme, hermano. Es que te voy a decir una cosa, es impresionante cómo conjuntó cosas. Sí, Mayito, wow. Conjuntó cosas. Me movió cañones. Era muy afinado, era muy entonado, era muy encuadrado, era una cosa impresionante. Mayito se sintió ahorita un poco... Ay, Mario. Me emocioné mucho, hermanos, me emocioné mucho y lo oigo y me lleva a ese momento en el que yo descubrí que él hacía también muchas voces, que él hacía. Pero ¿sabes qué? Yo lo que oigo en esto, ahorita que escuchamos particularmente esta, me doy cuenta que él hacía el trabajo con un respeto. Sí. O sea, él no hacía una caricatura. No, él hacía una imitación perfecta. Un retrato. Por eso era el fotógrafo de la voz. Por eso era el fotógrafo de la voz, esa capacidad de hacer o sea, es que no es una caricatura, no es ni una mofa, ni un... No, sus imitaciones no eran irreverentes para... Ni ofensivas, ni... Fíjense, yo recuerdo que una de las cosas que le respetaban y le reconocían los artistas a los que él imitaba era que él iba con un respeto a que le firmaran una carta donde le autorizaban. ¿Tú tienes cartas? Yo tengo las cartas. No puedes. Hay que enmarcarlas. Mariana. Yo las tengo. Fíjate qué curioso.
maravilloso. Eso que dices yo también lo había pensado. Él tuvo el detalle, la delicadeza, la finura y el profesionalismo de decirle, señor, yo lo voy a imitar, necesito que me des autorización. Pero Te quiero eso decir, fue para el teleteatro, ¿no? para hacer las caricaturas. Para hacer las caricaturas. Pero quiero decirte que para las voces también. Él aprovechó en esa redacción decirle, hace su voz y utiliza su imagen. Hubieron unos que no quisieron, ¿eh? Uno de ellos fue Agustín Lara. Sí. Agustín Lara dijo, no, de ninguna manera. Pero lo que tenía Tilín es que lo hacía con mucho respeto, sí es cierto. Sí. Una vez yo platiqué con él y me decía, mira hijo, para imitar necesitas primero buscar el tono, buscar la tesitura y luego buscar lo característico de la voz. Si aguda, si hace algo muy agudo. Si Esa es la construcción del personaje. Exactamente, es la construcción del personaje. Yo en alguna ocasión pasé un año nuevo en un hotel, no me acuerdo, y estaba el show de Gilberto Glés. Y entonces me acerqué al camerino a saludarlo con toda la... dígale que estoy aquí. ¿Quién es? Soy Salvador Filio. Un gran, para los que nos escuchan en otros países, bueno, un imitador de la nueva era, extraordinario. Bueno, pues en ese momento le pasaron, no sabía quién era. Entonces se me ocurrió decirle, dígale que soy el hijo de Tilín. Él salió personalmente y me dijo, qué honor que el hijo de mi maestro venga a ver mi show. Se me arrugó el alma. Él lo reconocía como el maestro de la imitación. Y fíjense que una de las cosas que yo recuerdo es que él fue un hombre de... No le gustaban los pleitos. Era muy bravo, era bravucón. Él se hizo bravo porque de niño pues tuvo que salir a la calle muy chavo. Lo echaron muy chavito a la calle sus padres y... Bueno, problemas que se vivían en ese México en el que le tocó a él. Pero era un hombre de conciliar, era un hombre de paz, de que la mayoría, yo me he topado con cantidad de gente que lo conoció, que te habla de cuán lindo era, de cuán buen tipo, amable, buena onda, buen compañero de trabajo, y no porque esté en el cielo y ya no esté con nosotros, porque es clásico que hablamos de los que se van, los santificamos, no, pero Tilín de verdad unas características era que no se metía en cosas turbias o no por gusto. Le tocaba. ¿Se acuerdan cuando fue tesorero de la ANDA? Ya, en la etapa final. Sus compañeritos saben que estuvo ahí y que ayudó a muchos porque llegaban y le pedían un crédito o un préstamo. Y él los ayudaba. Sí, yo creo que estas características a mí lo que más me emociona es, ¿saben qué? Ver en todos nosotros así como que tronó una piñata y entonces nos tiramos al piso y uno agarró Pero tú agarraste todo. Es que era mi cumpleaños, sí, boba. Tú te aventaste como la niña con vestido, la típica niña con la vestido gorda con que agarra todo. Oye, apañó. Pero a ver, a mí me encantaría que me platicaran ustedes de las primeras veces que acompañaron a papá a algo de su trabajo. Me encanta eso, tú, chavo. Bueno, yo te voy a platicar algo que me acordé recién, hace poquito. A papá lo invitaron a participar a una girita de la Secretaría de Educación y Cultura, y entonces le pidieron que tenía que ir a los lugares, y era al estado de Morelos, al estado de Colima, y tenía que hacer una gira como de 5 o 6 lugares, y le pidieron que llevara por favor sus músicos. Y papá no tenía músicos. Ni habían pistas. Bueno, sí habían, pero había que llevar una grabadora de carrete de este tamaño. No había eran unos robots. Y entonces él me dijo, oye... Pianodonte. Pues claro. Y él yo en ese tiempo acababa de aprender a tocar la guitarra. Recién, yo tendría un par de años, no más. Y me dijo, oye, hijo, ¿por qué no me acompañas tú? ¿Tú sabes la responsabilidad que era eso? Madres. Y no se me olvida que me llevó con él a una gira de 6, 7 lugares. Yo tendría 14, 15 años, no creo que más, 16 a lo mucho. Dios. Y yo lo acompañaba con la guitarra, sus imitaciones. Además los tonos que daba eran perfectos, no se salía de tono. ¡Ay, búscale! Y pues yo no tenía la capacidad para hacerlo. Entonces lo acompañaba con chuntatas, y la primer gira me pagó llevándome a comer ensalada César. ¡Qué rico! Y me dijo, te voy a enseñar lo que es una ensalada César hecha por mi amigo César Cardini. Y entonces empezó a platicarme cómo la hizo. Por eso tú la aprendiste así. Por eso yo la aprendí. Te volviste fan de la ensalada Pero así César. Me pagó mi papá esa gira, que fueron, no me hagas caso, 5 lugares. ¡Qué y tuvo, fíjate, la humildad de decir, me llevo a mi hijo.
No me llevo... Oye, él era amigo de cuántos Es que a él guitarristas. todo se le hacía fácil. Músicos, cantidad. Él decía, Fácil. me llevo a mi hijo. Puedes hacerlo, Claro. hijo, tú puedes hacerlo. Es que también hijo. él tenía eso, como que él nos inyectaba esa confianza. Sí. Que sí, hay claro que lo puedes hacer, hijo. Hay claro que, o sea, para él era fácil. era como que todo era fácil, porque para él sí era fácil. Yo me acuerdo que cuando era yo niña, él tenía un programa de radio que estoy tratando de saber en dónde sería, no sé si ustedes se acuerdan. Fue pues el último programa o de los últimos programas que él tuvo, se llamaba La Hora de las Voces. Y para este programa... ¿El fonógrafo habrá sido en el fonógrafo? A lo sí, mejor, no sé dónde fue. Estaba ahí en Radio Fórmula en Pero las mañanas. me acuerdo que él compró muchísimos... Ah, no, el fonógrafo es de Radio Centro, pero creo. Sí, no sé. Tenía sus materiales. ¿Se acuerdan de un portafolio donde él tenía sus Sí, libritos de sí, chistes? sí, y sí, los sí. había forrado todos con papel blanco, que ahí tengo yo ese portafolio. Y están todos los libritos de Mariana, chistes. tienes todo. Yo tengo todo. Yo soy Mugrosa, como el bibliotecario, tesoro, ¿no? tienes yo el tengo. tesoro. Sí, sí. Entonces, tenía él sus libritos de chistes forrados y les ponía Salvador Gómez Geografía, ¿se acuerdan? Salvador Gómez Civismo. Ajá. Y entonces eran puros libros de chistes. Y tenía libretas donde tenía anotados sus chistes. Me acuerdo que era súper organizado. Su portafolio tenía sus plumitas de colores, sus libretas. Bueno, lo acompañaba yo a ese programa. Y entonces había un concurso donde la gente del público llamaba y contaban un chiste. Y el que contaba el mejor chiste se ganaba. El premio era una jarrita brita. Sí, cómo no. Ah, ya. La jarrita brita sí. que purificaba el agua. Purificaba el agua. Entonces me acuerdo que en una ocasión, yo no sé si él tenía un asistente o algo y le falló, y un día yo lo acompañé. Yo era una chavita como de 12 años, no era tan chiquita, 12, 13 años. Entonces me acuerdo que yo lo acompañé y estaba yo con él en la mesa del radio con los micrófonos. Entonces, nunca se me va a olvidar que me dijo, ok, tú contestas y vas a decidir cuál es el mejor chiste. Entonces me acuerdo yo lo nerviosa que estaba de estar ahí en el radio. Pues te aventó. Yo lo veía que él agarraba sus libros y decía, y vamos, y mandaba. Entonces yo era una babosa ahí sentada. Oye, ¿no les impactaba el sonido de las cabinas? ¿Cómo cerraban las Así, cabinas sí. en la W? Nosotros que vimos las de la W y esos lugares. Luego también me tocó verlo en el rizámetro, la última fase, que era en lo del estudio, en el azul y En el plata. azul, de la O sea, yo lo hora, sí. acompañé mucho al radio y me ponía yo tan Padre, nerviosa. Margo, yo no sabía. No, yo me ponía nerviosísima, pero cuando estaba ahí decía, es que esto me encanta. Pero me pongo bien nerviosa. Y me acuerdo que él me regañaba. Me decía, no te tienes que controlar. No puedes ponerte así. Claro. Fíjense que yo estoy tratando de escoger uno de esos recuerdos, pero, Pero es que tengo ¿cuál? tantos. Sí, O sea, tienes yo muchos. recuerdo estar en la casa, en la Linda Vista, y ver que llegaban ustedes, Chao y Alojarale, de estar en el programa de Chabelo, donde él llevaba su tiliteatro, porque ese teatro de muñecos guiñoles no era un teatro de muñecos guiñoles con el lobo y la caperucita y los tres ositos. eso era genial. tenía Cantinflas, a Tintán, en Capulina. muñecos que le hicieron sus muñecos. Sí. Por eso antes del corte íbamos a decir cuándo vimos a Tilín llorar en alguna ocasión, y fue cuando vivimos en Mérida y le robaron su maleta a Chavo. Su maleta con todos los muñecos. Los muñecos Los eran muñecos, Fíjate era que déjame era un tesoro. decirte un poquito esto. El proceso de fabricar un muñeco de estos era muy simpático. Él tenía un modelista, perdón, Ajá. que los hacía de plastilina. O sea, él generaba la cabezota del muñeco, que era Capulina o Chabelo, y entonces Tilín le iba diciendo los ojos más caídos, la boca más arriba. Entonces él con plastilina formaba el muñeco. Y seguro se apoyaba de alguna imagen. Seguramente, Claro. habían fotos y todo, yo me Claro. acuerdo muy bien de eso. Y luego los vaciaba en los moldes de yeso y luego se inyectaba látex. Es un proceso de positivo o negativo hasta tener el Ajá, muñeco. el muñeco. Esa cabeza luego se pintaba, se decoraba y luego se vestía. Le hacía la ropita. La a una ropita la señora. hacía la señora Marta. Que era la que hacía la ropa La que de, hacía la de baile ropa de de baile Licha. de, Bueno. de la tía Licha. Entonces, cada proceso de muñeco, no te creas que fui y lo compré en la tienda. No, era espérame. una obra Claro, de una arte. obra de arte. Cada muñeco. Había que Personalizada. fabricarlo, había que poner las pestañas, Sí. los ojos, el pelo, sí más largo, sí más Y a corto. veces hacían nuevas versiones porque ese látex o ese hule Se con el que podría. se pudría. Sí. Y entonces me decía, Mayito, te voy a regalar este Chabelo que ella está, voy a mandar a hacer otro. Y colaba otro. Y cuando nos vamos a vivir a Mérida por ahí del 73, una cosa así, él trabajaba en el Canal 13 y allá íbamos algunos a ayudarle a hacer el tiliteatro porque sus hijos ayudábamos. Salimos de ahí y nos fuimos al teatro, ¿verdad? Al teatro de la los familia Herrera. Herrera, de todos los Herreras. Besos a los primos y a las tías y a las primas que nos oyen. Y entonces dejó en el coche la maleta con los muñecos, se los robaron. Y No fue. Oye, fue pero ¿y un los drama. moldes también?
Pues es que Ya estábamos se habían en Mérida, perdido. ya se habían perdido. Entonces nos pidió a los que nos había dado muñecos de los que ya estaban medio podriditos. Ay, no. A ver si tienes todavía el Chabelo que te di hace años. Y los reconstruyó y estaban todos cárcamos No de puedo agachos con ahí. esta historia. Fue bien No, duro. fue una cosa terriblemente Fue triste. bien duro. Fíjate que fue en un carrito que teníamos, un Un Gordini, un Renault Gordini Renault verde. Gordini, sí. Y uno de los errores más grandes, yo me declaro culpable, es que dejé mi guitarra. A mí me habían regalado una guitarra y la dejé en la parte de atrás. La maleta no llamaba la atención o Y no la sé. guitarra Para que se llamaba la enteren, Y la guitarra, sí. en ese entonces Chavo fue el que, o un poquito antes, el que metió por primera vez una guitarra a la familia, y así como Tilín nos desarrolló a muchos en el área de la voz, este chavito nos metió a todos en el área de la música, ¿no? Sí, fue muy simpático. Y cuando rompieron el vidrio y llevaron la maleta y la guitarra, evidente, era una Epiphone que me había regalado una Guau, amiga mía. qué Guau, no sabes padre. qué guitarra. Qué Entonces padre. yo sí dije, para mis adentros ya no digo nada, pero No. este vidrio lo rompieron por Por la la guitarra. guitarra. Y de se pasadita jalaron la maleta. ¿Tú sabes cómo han de haber tirado los muñecos? Los han de haber aventado por ahí. Yo cuento muy a menudo cuando doy pláticas así del momento en el que yo detecté y me hizo un clic en la cabeza todo esto. Cuando el día de mi cumpleaños número 9, papá me llevó a la hora de los locutores. Claro. Y ahí me puso a cantar. Ahora sí que hay una foto. Ay, Sí, hay no, una ¿verdad? foto con Evelyn Donde Lapuente. estoy con Evelyn Lapuente cantando ahí. Y el Qué doctor lindo. ese del dentista. Gustavo Welf. No, el que ahora... Jairo Campos. Jairo Jairo Campos. Que acaba de Campos. morir, Sí. que acaba de morir. El No de, me digas, ya se el de murió. Betty Dientes Feos. Jairo Campos Mira, murió la ahí semana viene Betty Dientes Feos. Hola, Y chicos. bueno, finalmente ahí me lleva, y yo siempre he guardado eso en la mente como, ¿qué hacía yo a mis 9 años por primera vez en un foro de televisión? Porque a lo largo de los años nos llevó a foros de televisión, Sí, estudios sí. de radio, A mí me tocó a centros todos, nocturnos, eventos al aire libre. Pero yo ahí, creo que ahí metió él en mí el chip de Te insertó. la hora de los locutores. Estaba yo rodeado de puro León Michel, Evelyn Lapuente, Genaro Moreno, puros de Puros aquel- grandes. Entonces eso es lo que más le agradezco y me quedo con ese recuerdo de que, pues a él que no nos heredó así fortunas ni nada, más bien deudas. Al cabo de los años vimos que la fortuna que nos dejó fue esa magia en nuestra Sí, voz. increíble. Hermanos, ya nos vamos a ir despidiendo, pero quiero que antes de que cerremos, que cierren con una idea. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? Habría que hacer muchos programas, mucho más, Claro. más extensos de papá. Ha sido un toquecito así para ustedes, amigos, que quieren conocer un poco más de Tilín, el fotógrafo de la voz, la esencia de lo que muchos de nosotros somos hoy. Y a mí me llena de orgullo tener a mi hermano Salvador, el mayor, el que nos dio luz y guía desde un principio, y a mi hermana Mariana, que nos dio alegría y luz también en la casa después de muchos años. ¿Con qué se quedan? ¿Qué recuerdo podrían dejar del significado de papá de Tilín en sus vidas? Vas, Mariana. Ah, Tú ¿yo? Tú primero. Ay, sí, claro. porque quieres cerrar, ¿verdad? Ay, No. sí. Mugroso. No pensé que iba a chillar tanto en este programa. Pues Dios. mira, primero, antes que todo, quiero decir que yo veo la presencia de Tilín en todos mis hermanos muy fuerte, en algunos más que en otros. Curiosamente en Mario, que se aventó a la piñata bien gandalla, con el vestidote rosa. Sí, Mayito, yo Qué en ti veo tarada. mucho a Tilín y eso me emociona. Ay, gracias. Mucho. Margot. En ti, pues también, hermano. ¿Qué te digo, chavito? Pues son la presencia viva de Tilín. A mí que me duró relativamente poco comparado con pues ustedes, sí. pero pues yo lo veo en todos ustedes. Y a mí algo que me legó, y ahora que estaba recordando estas historias, que yo siempre he tendido a hacer así como me dice mi hijo Paolo, como caracol con sal, que me hago así, ay, no me vean, no quiero, ay, qué pena. Y a mí, Tilín siempre me impulsaba así como, no, a ver, no, hija, tú puedes. Tú todo lo puedes, atrévete. Entonces ahora cuando hago cosas que me daban pena, que me daban nervios, como pararme a conducir, por ejemplo, él que era el rey de la conducción, Sí, caray, o sí, sea, caray. y yo me acuerdo ahí de él y cuando pienso, estoy haciendo algo que mi papá hacía, es el legado de mi papá. Tengo una responsabilidad, él confiaba en mí, él me impulsaba y cada vez que estoy frente a un micrófono, por eso tal vez es que amo tanto mi trabajo. No puede, o sea, no llega un día que diga yo, uy, qué flojerita. Oye, quiere grabar, Por más, oye. se los juro, Claro, tienes se razón. los juro, porque pienso en ese legado. Y pues ya. Qué padre, Margotita. Qué padre. Sí, es cierto. Fíjate que lo que dice Margot es muy cierto. Nos dejó a todos una gran parte sembrada
que ha ido creciendo, a mí no sabes cómo me ha facilitado la vida. Yo no me dedico a la cuestión artística. A lo mejor tengo algunos aspectos que me ayudan y que me apoyan y resuenan de la música, de la palabra, de muchas cosas. Pero yo que estoy en un área comercial, poder llegar y enfrentarte a clientes y tener esa facilidad de rápidamente convencerlos. Choro, Sí, testificar, sí. darles un testimonial. Era un gran vendedor. Sí. Tremendo. Yo he estado en agencias de publicidad, a mí no sabes cómo me funciona pararme ante la gente y romper ese pánico escénico que Sí, tiene es muchísima gente, que no se puede parar Sí, enfrente de más de es 4. Yo me he parado entre Sí, es 5,000 o 7,000, me vale un gorro, me da lo mismo. Era su mero mole. Pero Será su mero. eso a mí me ha ayudado mucho. Pero yo sí quiero decirles que les llevo una ventaja a todos. Lo único que yo sí tengo y que ninguno de ustedes tiene es su nombre. ¡Ay, hijo de tu madre! Pues ya, pues Sí, jaque yo mate, también güey, me pues no hay llamo nada que hacer. No, pues. Ay, tú, hermanos, qué Mayito, gusto. tú Pues di. miren, a mí me pasa, y se los comento ahorita que no nos está oyendo nadie, aquí entre nosotros. Si los digo en serio, me emociona mucho porque de repente yo oigo que César imita a papá tan bien. David lo imita muy bien. Gabriel se parece tanto a él. Ale, la cara se parece. Gabriel en lo capaz que es y lo creativo. Oye, Sagra, es una tilín. Sagra, es una tilinesca, tilina. soluciona, resuelve. Héctor, pues ni se diga, Sí. tiene mucho. Dani tiene un aspecto muy, muy particular, ¿no? Y bueno, estaba diciéndoles también de Alejandro, cómo se parece físicamente, ¿no? Su cabeza cuadrada. Y yo nunca pensé que me parecería a él. Y yo soñaba mucho con parecerme a él. Y me ponía unos lentes y me llevaba a la anda con mis lentes sin cristales. Y ahí iba yo y me encantaba que me dijeran, tu hijito se parece mucho a ti. ¿Cómo me emocionaba eso? Vida. Pero créanme que me pasa algo muy curioso. Lo encuentro y lo descubro en mi voz infinidad de veces. Qué Cuando hago chido. una serie, cuando hago un comercial, cuando estoy hablando así con alguien más, digo, oye, a mí no me sale la imitación, pero así hablaba mi papá. Sí. Entonces yo que muchos años me pregunté, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Después de que murió, un buen día me llegó la revelación de que está en mi voz, de que está en mis manos, lo veo todo el tiempo. Se parecen mucho a sus manos. sí, cierto. Volteo a ver mis manos, oigo su voz, me pongo mis lentes y digo, me parezco. Gracias por venir, hermanos, por No, hacerme hombre. pasar un momento emotivo. No, Estoy muy hermano, te contento. amo. Y les voy a decir algo. Una de las cosas que he encontrado de él, que siguen permanentemente ahí y que habrá que ver quién está cobrando las regalías, Ok. es esto con lo que nos vamos a ir y que le dedicamos a todos aquellos que cumplen años, porque Tilín, cuando ustedes ponen en iTunes las mañanitas, siempre aparecen las mañanitas de los ratoncitos. De los ratones. ¿Por qué los ratoncitos? Los ratones alegres. Era una versión Te de voy a los- decir de por lo- qué, de las porque fue lo que se ardillitas, ¿no? encontró en el súper, que les cortó la cabeza y les puso un vestido. ¿Qué es lo que había? Si hubieran sido zorros o hubieran sido hurones, eso sería. Bueno, pues él nos enseñó a grabar, yo tengo recuerdos de eso. Vamos a despedirnos con esto. Gracias por haber venido. Gracias a ti, ¿Qué tal Mario. si nos vamos y nos echamos unas copitas y comemos? ¿Se podrá? Pues yo ¿Se podrá? diría. ¿Les late? Sí. Oigan, estas mañanitas, bájenlas de iTunes y deben estar en Spotify también. Con esto nos despedimos. Gracias a todos. A mí, mi papá, siempre que me canta las mañanitas, me emociona mucho. Tilín, 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 hace mi corazón por ti, desde que pude mirarme en tus ojos, mi bien, qué rico es el tilín, 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 que siente por tu amor. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.